El sol primaveral se colaba por las persianas, dibujando rayos de luz sobre la mesa de la cocina. Sheila Meredith removía la avena en una olla mientras sostenía el teléfono entre la oreja y el hombro. Su cabello rubio claro estaba recogido en un moño descuidado y su rostro reflejaba una expresión de cansancio concentrado. Sí, doctor Woods, recuerdo el cambio en el horario de la medicación. Martes y jueves por la mañana, el resto de días por la noche, dijo mientras apagaba la cocina. Sí, le diré a mi madre que ha preguntado por su estado. Al terminar la conversación, Sheila exhaló con cansancio. La quinta noche de guardia consecutiva se hacía notar, y aún le quedaba por delante la visita a su madre. Repartió el desayuno en los platos, avena con fruta, igual que ayer y anteayer. Una rutina que se había convertido en parte indispensable de la vida de ella y Fallon. «Fallon, el desayuno», gritó hacia el pasillo. Su marido apareció en la cocina, abrochándose la camisa mientras caminaba. Su cabello oscuro aún estaba húmedo después de la ducha, y en su rostro se dibujaba la misma sonrisa que, 10 años atrás, había hecho que el corazón de Sheila latiera más rápido. Ahora esa sonrisa se había vuelto tan familiar como su olor y el sonido de sus pasos por las mañanas. ¿Otra vez avena? Fallon se sentó a la mesa, frunciendo ligeramente el ceño. No tuve tiempo de preparar nada especial. Sheila se encogió de hombros, sin levantar la vista del plato. Hoy voy a pasar por casa de mi madre antes de ir al trabajo. ¿Cómo está?, preguntó Fallon sin mucho interés, ya ocupado revisando los mensajes de su teléfono. Sin cambios. Se cansa más rápido de lo habitual. El médico dice que es normal con su diagnóstico. Fallon asintió con la cabeza, sin dejar de hojear su teléfono. Sheila lo observaba por encima de la taza de café. Antes hablaban durante horas sin darse cuenta del tiempo, y ahora les costaba encontrar temas para una conversación de 5 minutos. Antes hacían planes para el futuro, y ahora simplemente coexistían, como dos compañeros de viaje casuales en un compartimento de tren. «Hoy tengo un cliente nuevo», dijo Fallon, llevándose una cucharada de avena a la boca. «Un Ford Vintage del 65. El propietario quiere restaurar el motor por completo». Los ojos de Fallon se iluminaron. Nada le entusiasmaba tanto como trabajar con coches antiguos. En otro tiempo, Sheila había admirado esa pasión, pero ahora se había acostumbrado a ella, como uno se acostumbra al ruido del frigorífico en la quietud de la noche. «¿Tardará mucho?», preguntó ella, levantándose de la mesa y empezando a recoger los platos. «Quizá», respondió Fallon con indecisión. «Un mes, quizá más». Algo en su voz hizo que Sheila levantara la vista. Fallon evitaba su mirada, seguido de cerca por su teléfono. En 10 años de matrimonio había aprendido a captar esos pequeños detalles: el tono de voz, el movimiento de las manos, las expresiones faciales. Algo no estaba bien, pero no tenía ni la fuerza ni el deseo de averiguar qué era. «Prometiste que me ayudarías con la reforma de la habitación de mamá», le recordó ella. «Es cierto», dijo Fallon, apartando por fin la vista del teléfono. «Pero este fin de semana no. Tengo compromisos con los clientes. ¿Ya me entiendes?». Sheila asintió, aunque entendía perfectamente lo que quería decir. Sabía que Fallon ya no era el hombre con el que se había casado, o tal vez nunca lo había sido, y ella solo había visto lo que quería ver. «Intentaré pasar a ver a tu madre durante la semana», añadió él, levantándose de la mesa. «Te lo prometo». Le dio un beso en la sien, más por costumbre que por cariño. Sheila sintió el aroma familiar de su colonia mezclado con algo nuevo, indescriptible. Antes le habría preguntado qué era ese olor, pero ahora se limitó a seguirlo con la mirada hasta la puerta. Una vez sola, Sheila se permitió unos minutos de silencio. Fuera, el barrio de Charlotte seguía con su vida. Una vecina paseaba a su perro, los escolares se apresuraban para ir a clase y una pareja joven trasladaba cajas a la casa que acababan de comprar enfrente.
Una mañana normal, una vida normal, su vida. Quedaban 2 horas para visitar a su madre, y Seila decidió aprovechar ese tiempo para arreglarse. Su trabajo como enfermera en la unidad de cuidados intensivos le había enseñado a valorar cada minuto libre. Se duchó rápidamente y se puso una blusa sencilla y unos vaqueros. Al mirarse críticamente en el espejo, notó nuevas arrugas alrededor de los ojos y algunas canas en las sienes. ¿Cuándo había empezado a tener ese aspecto? Cansada, triste, apagada. 35 años no es una sentencia, pensó Seila mientras se aplicaba un poco de maquillaje para ocultar las ojeras. Pero no era la edad, sino la vida que había llevado en los últimos años. El trabajo, su madre, su casa, Fallon. Un círculo vicioso del que no veía la salida. El trayecto hasta la casa de su madre duraba unos 20 minutos. Seila encendió la radio, pero apenas escuchaba la música, absorta en sus pensamientos. Pensaba en la llamada del Dr. Woods, en los nuevos medicamentos que solo retrasaban lo inevitable. Indigo Raven, su antigua profesora de literatura, una mujer que podía hablar durante horas sobre Shakespeare y Dickens, ahora apenas recordaba lo que había sucedido el día anterior. La pequeña casa de una sola planta recibió a Seila con silencio. Usó su llave y entró en el vestíbulo, que olía a lavanda y libros viejos. «¿Mamá?», llamó al pasar por el salón. Indigo estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, con un libro abierto sobre las rodillas. Levantó la cabeza y sonrió al ver a su hija. «Seila, querida, ¿qué día es hoy?» «Martes, mamá. Te traje los medicamentos nuevos y la comida». Seila besó a su madre en la mejilla y notó lo demacrado que estaba su rostro en la última semana. Indigo siempre había sido delgada, pero ahora su piel parecía demasiado fina, casi transparente, pegada a los huesos. «¿Estás lista para desayunar?», preguntó Seila mientras se dirigía a la cocina. «Ya he desayunado», respondió Indigo, aunque en la cocina no había rastro de comida preparada. Seila no discutió. En silencio, sacó los alimentos de la bolsa y comenzó a preparar un desayuno ligero para su madre, mientras colocaba las pastillas en un recipiente especial según el día de la semana. «¿Cómo está Fallon?», preguntó Indigo, asomándose por la puerta de la cocina. «Bien, ocupado con un nuevo proyecto», respondió Seila tratando de que su voz sonara alegre. «Un coche antiguo. Hace tiempo que no viene», comentó Indigo sentándose lentamente en una silla. «Tiene mucho trabajo», respondió Seila automáticamente, aunque sabía que no era solo eso. Fallon evitaba visitar a su madre, inventando nuevas excusas para posponer la visita. «Pareces cansada», dijo Indigo, mirando atentamente a su hija. A pesar de sus problemas de memoria, todavía podía ser sorprendentemente perspicaz. «¿Ha pasado algo?». Seila negó con la cabeza y puso un plato con tostadas y huevos revueltos delante de su madre. «Solo es mucho trabajo. Los turnos de noche son agotadores». «No es solo el trabajo», insistió Indigo. «Conozco esa mirada. Tenías la misma cuando te peleaste con tu mejor amiga en 6º curso». Seila sonrió sin querer. Su madre siempre había tenido esa habilidad, ver más allá de las máscaras y las apariencias. «No pasa nada, mamá. Es solo que todo es un poco complicado ahora». «¿Con Fallon?». Seila dudó, pero luego asintió. «Es como si viviéramos vidas paralelas. Cuanto más tiempo pasa, menos puntos en común tenemos». Indigo bebió pensativamente su té. «Sabes, tu padre y yo también pasamos por momentos así. El matrimonio no es un paseo por el parque en un día soleado. A veces es más como caminar por un pantano en medio de la niebla». «¿Y qué hacían?». «Hablábamos, con sinceridad y franqueza. A veces nos gritábamos, a veces llorábamos, pero siempre hablábamos». Seila suspiró. En otro tiempo, ella y Fallon también hablaban, de sus sueños, sus miedos, sus esperanzas.
Ahora su comunicación se reducía a discutir cuestiones cotidianas y planes para el fin de semana, que rara vez se materializaban. «Lo intentaré», prometió ella, aunque no estaba segura de tener fuerzas para otra conversación sincera que, muy probablemente, no llevaría a nada. Después del desayuno, se trasladaron al salón. Seila ayudó a su madre a limpiar, cambió las sábanas y comprobó las reservas de medicamentos, las tareas habituales que realizaba 2 veces por semana. «Léeme algo», pidió Indigo, acomodándose en un sillón. «Se me cansan mucho los ojos». Seila tomó de la estantería un gastado volumen de Tennyson, lo abrió por la página marcada y comenzó a leer. La voz de su madre siempre cobraba vida cuando se hablaba de literatura. Comentaba las líneas, discutía con los autores como si estuvieran sentados a su lado en la sala. En esos momentos, Seila veía a la Índigo de antes, una mujer apasionada y enérgica que había inspirado a generaciones de alumnos con su amor por las palabras. «Precioso», dijo Indigo cuando Seila terminó de leer. «¿Sabes qué es lo más importante que he aprendido de todos estos libros?» «¿Qué, mamá?» «Que la vida es demasiado corta para hacer concesiones que te hagan infeliz». Indigo apretó la mano de su hija. «Recuerda esto, Seila». Algo en el tono de su madre hizo que Seila se alarmara. La miró atentamente y notó que estaba inusualmente pálida. «¿Te encuentras bien?» «Solo estoy un poco cansada», respondió Indigo cerrando los ojos. «Necesito descansar». Seila ayudó a su madre a pasar al dormitorio y la acostó. Después de comprobar que todo lo necesario estaba a mano, volvió al salón y llamó a su vecina, la señora Perkins, que cuidaba de Índigo en su ausencia. «Volveré dentro de unas 3 horas», dijo Seila. «Mamá está descansando ahora. Si necesitas algo, llama». Al terminar la llamada, volvió a recorrer la casa para comprobar que todo estuviera en orden. En la puerta, se giró para mirar las fotos colgadas en la pared, que mostraban la cronología de la vida de su familia. Indigo con su difunto marido el día de su boda, la pequeña Seila en la graduación de la escuela primaria, picnics familiares, fiestas, momentos felices, congelados en el tiempo. De camino al trabajo, Seila se detuvo en casa para cambiarse y ponerse el uniforme. La casa estaba vacía. Fallon se había ido al taller. En la mesa de la cocina había una nota. «Llegaré tarde. No me esperes para cenar. F». Una nota típica, un día típico. La unidad de cuidados intensivos la recibió con su ajetreo habitual. Seila se puso la tarjeta identificativa y se puso manos a la obra. Allí, entre monitores, goteros y gráficos interminables, se sentía útil, competente. Allí, sus acciones tenían importancia, podían cambiar la vida de alguien para mejor. No como en casa, donde su presencia o ausencia parecía no importarle en absoluto a Fallon. «¿Un turno duro?», le preguntó Sawyer Lang mientras le ofrecía una taza de café. Sawyer, propietario de una pequeña cafetería frente al hospital, solía traer café recién hecho y pasteles al personal. Para Seila siempre encontraba una taza especial, con lavanda, su flor favorita. «Como siempre», respondió ella, aceptando el café con gratitud. «Gracias». «He notado que pareces triste», dijo Sawyer, apoyándose en la barra de las enfermeras. «¿Ha pasado algo con tu madre?» Seila negó con la cabeza. «No hay novedades, pero es solo cuestión de tiempo». Sawyer asintió. Sabía de la enfermedad de Índigo. Incluso había ido a visitarla varias veces con una cesta de pasteles recién hechos, lo que le había valido su simpatía incondicional. «Si necesitas ayuda con algo, solo tienes que decirlo», le ofreció él. «Gracias, Sawyer. Eres un verdadero amigo». Él le dedicó esa sonrisa franca y sincera que le rejuvenecía el rostro. Seila notó las arrugas alrededor de sus ojos, que solo aparecían cuando sonreía. Había algo tranquilizador en su presencia, en la forma en que escuchaba, realmente escuchaba, cuando ella hablaba. El resto del turno transcurrió sin incidentes.
Zayla revisó a los pacientes, llenó las fichas y repartió los medicamentos. El trabajo rutinario, que requería atención al detalle, no dejaba lugar para pensar en su vida personal. Eran casi las 8 de la tarde cuando sonó su teléfono. Era el número del hospital. Zayla Meredith al habla, respondió, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Señorita Meredith, soy el doctor Patel, de urgencias. Su madre acaba de ingresar. Ha sufrido un ataque grave. Tiene que venir inmediatamente. Zayla sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Yo estoy en el trabajo. Estaré allí en 10 minutos. Corrió hacia el jefe de turno, le explicó brevemente la situación y tras obtener permiso para marcharse, corrió hacia el ascensor. El corazón le latía con fuerza en el pecho y solo tenía un pensamiento en la cabeza. Por favor, que no sea ahora, por favor, que no sea ahora. En la recepción del hospital olía fuertemente a antiséptico. Zayla pasó corriendo por delante de la recepción, mostrando su tarjeta de identificación. Su corazón latía como loco y oía un ruido extraño en los oídos, como si estuviera bajo el agua. La enfermera del mostrador le indicó el pasillo que llevaba a la unidad de cuidados intensivos. El doctor Patel la esperaba en la puerta de la sala. Señorita Meredith, comenzó él, y por su tono, Zayla ya lo sabía todo. Lo siento mucho. Hemos hecho todo lo posible, pero teniendo en cuenta el estado de su madre y la gravedad del ataque, ha muerto, dijo Zayla, y esas palabras sonaron como si no salieran de su boca. Era como si las dijera otra persona y ella solo las oyera. El doctor asintió. La causa fue un fallo cardíaco agudo. No sufrió, fue muy rápido. Zayla cerró los ojos. Sabía que este día llegaría. Como enfermera, había visto la muerte demasiadas veces como para hacerse ilusiones. Como hija, no estaba preparada, aunque creía que sí. ¿Puedo verla? Por supuesto, la acompaño. La habitación estaba sumida en la penumbra. Indigo yacía en la cama, cubierta con una sábana hasta el pecho. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, como si por fin se hubiera liberado del peso de la enfermedad y el dolor. Zayla se acercó y tomó la mano de su madre. Todavía estaba caliente y, por un momento, Zayla pensó que se trataba de un error, que su madre solo estaba durmiendo y no se había ido para siempre. Se quedó allí sentada, sin moverse, sin llorar, como si, de permanecer lo suficientemente quieta, el tiempo también se detuviera. Al cabo de un rato, Zayla no sabía si habían pasado minutos u horas, entró una enfermera en la habitación. Señorita Meredith, tiene que rellenar unos documentos, dijo con suavidad. Puede volver más tarde si quiere quedarse con ella un rato más. Zayla asintió con la cabeza. Llevó la mano de su madre a los labios, la besó por última vez y salió de la habitación como una sonámbula. Su formación profesional tomó el control, rellenó los papeles, respondió a las preguntas y discutió los detalles que había que resolver. Solo cuando se sentó en el coche en el aparcamiento del hospital se permitió llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no lloraba. Solo sentía un dolor profundo y silencioso que le oprimía el pecho como si lo estuvieran apretando con unas tenazas. Pensó en llamar a Fallon inmediatamente, pero algo la detuvo. Primero tenía que llegar a casa y ordenar sus pensamientos. La casa la recibió en silencio. La nota de Fallon seguía sobre la mesa de la cocina. Zayla miró el reloj. Era casi medianoche. Tenía que llamarlo, a pesar de lo tarde que era. Con dedos temblorosos, marcó el número. ¿Sí? La voz de Fallon sonaba extraña, como si no estuviera solo o se encontrara en un lugar ruidoso. Fallon, soy yo, comenzó Zayla y su voz tembló. Mamá ya no está. Al otro lado de la línea se hizo una pausa. ¿Qué? ¿Cuándo ha pasado? Hace unas horas. Ha tenido un ataque. Estaba en el hospital, pero no llegué a tiempo. Zayla, lo siento mucho. En su voz se percibía algo parecido a la compasión, pero había algo más. ¿Preocupación? ¿Impaciencia?
¿Puedes venir a casa?, preguntó ella, consciente de lo mucho que necesitaba su apoyo en ese momento. Yo, titubeó. No estoy en la ciudad, sé. ¿Recuerdas que te hablé de un Ford Vintage? El cliente insistió en que fuera a su casa de campo a ver el coche. No volveré hasta mañana por la noche. ¿Te has ido de la ciudad y no me has dicho nada? Seila sintió cómo crecía en su interior un sentimiento extraño, no exactamente ira, sino más bien una fría perplejidad. Te dejé una nota. Era un trabajo urgente, un buen cliente. Ya sabes lo importante que es para mí desarrollar el negocio. Mi madre ha fallecido, Fallon. Lo entiendo y lo siento de verdad, pero no puedo dejarlo todo y ir ahora mismo. ¿Lo entiendes? En su voz se percibía un tono de irritación. Volveré mañana por la noche, te lo prometo. Seila cerró los ojos. Estaba demasiado cansada para discutir. Está bien, buenas noches. Colgó sin esperar respuesta. Había algo raro en esa conversación, algo falso, pero en ese momento no tenía fuerzas para averiguarlo. Se duchó, se puso el pijama y se metió en la cama sin sentir nada más que agotamiento. No podía dormir. Seila miraba al techo, con recuerdos de Indigo dando vueltas en su cabeza. Su madre le enseñaba a montar en bicicleta, le trenzaba el pelo antes de ir al colegio, le leía antes de dormir. Su madre, de pie junto a la ventana el día de la graduación, orgullosa y hermosa. Su madre, apretándole la mano el día de su boda, susurrando: «Sé feliz, querida, eso es lo único que importa». La mañana llegó sin darse cuenta. Seila descubrió que todavía estaba tumbada con los ojos abiertos cuando los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas. Se levantó, preparó el café de forma mecánica y empezó a llamar por teléfono. La funeraria, la iglesia, sus compañeros del hospital, los amigos y conocidos de su madre. Se movía como un autómata, realizando las tareas necesarias sin dejar que las emociones se interpusieran. A mediodía había hecho la mayor parte de las llamadas. Seila estaba sentada en la cocina, mirando la taza de café frío que había dejado allí, cuando llamaron a la puerta. En el umbral estaba Sawyer con una gran bolsa de papel. «Me enteré de lo de tu madre», dijo en voz baja. «No sabía si habías comido, así que te traje el desayuno. Y café, por supuesto». Solo entonces Seila se dio cuenta de que no había comido nada desde la noche anterior. «Gracias», dijo ella, apartándose para dejarlo pasar. «Eres muy amable». Sawyer entró en la cocina y empezó a sacar de la bolsa recipientes con comida. «No sabía que te gustaba, así que traje un poco de todo», dijo mientras sacaba sándwiches, fruta y pasteles. «Ahora no me importa», admitió Seila con sinceridad. «No tengo hambre». «Lo sé», asintió Sawyer. «Pero tienes que comer algo, aunque sea un poco». Le sirvió café recién hecho, le añadió leche y le puso la taza delante. Seila dio un sorbo y sintió cómo el calor se extendía por su cuerpo. Era una sensación sencilla pero extrañamente reconfortante, un recordatorio de que la vida sigue, incluso cuando parece que el mundo se derrumba. «¿Lo sabe Fallon?», preguntó Sawyer, sentándose frente a ella. «Sí, lo llamé ayer. Está de viaje de negocios». Sawyer frunció el ceño, pero no dijo nada. En lugar de eso, le acercó el plato con el sándwich. «¿Puedo ayudarte en algo? ¿Con el funeral o con otras cosas?». Seila pensó en la lista de tareas que tenía que hacer. Llamar al banco, recoger las cosas de la casa de su madre, elegir un vestido para el funeral, las flores, la música. «En realidad sí», dijo. «Si tienes tiempo. Para ti, siempre», respondió Sawyer sin dudarlo. Pasaron el día organizando el funeral. Sawyer la llevó a la funeraria y la ayudó a elegir el ataúd y las flores. Se sentó a su lado durante la reunión con el sacerdote, apoyándola en silencio. Mientras Seila hablaba con la administración del cementerio, él llamó a la empresa de catering y organizó el velatorio. Cuando regresaron a la casa de Seila, ya había oscurecido. «Gracias», dijo ella parada en la puerta.
No podría haberlo hecho sola. Podrías haberlo hecho, dijo Sawyer con seguridad. Eres más fuerte de lo que crees, pero no tienes por qué pasar por todo esto sola. Hizo una pausa y luego la abrazó con torpeza. Seila se quedó inmóvil por un momento y luego se relajó, aceptando ese sencillo gesto de consuelo. Llámame si necesitas algo, dijo Sawyer soltándola. A cualquier hora. Seila asintió con la cabeza, sintiendo una extraña gratitud. Se quedó de pie junto a la ventana, viendo cómo se alejaba su coche, y pensó en la suerte que tenía de tener un amigo así en medio de toda aquella pesadilla. Fallon no volvió hasta la noche siguiente, muy tarde. Seila oyó que se cerraba la puerta de entrada y bajó de su habitación. «¿Cómo estás?», preguntó él, abrazándola. Olía a colonia cara y a algo más, algo dulce y desconocido. «Como alguien que ha perdido a su madre», respondió Seila, apartándose. «El funeral es pasado mañana». «He pedido el día libre», dijo Fallon. «Estaré contigo en el funeral, por supuesto». «Gracias», respondió ella mecánicamente. «¿Está todo organizado? ¿Necesitas ayuda con algo?» «Está todo listo. Sawyer me ha ayudado con todos los preparativos». El rostro de Fallon cambió por un instante. «¿Sawyer? ¿El chico de la cafetería?» «Sí, es un amigo de la familia. Mi madre lo quería mucho». «No sabía que fuerais tan cercanos», comentó Fallon. «Parece que hay muchas cosas que no sabemos el uno del otro», dijo Seila, sintiendo una inesperada amargura en su interior. Fallon la miró durante unos segundos, como tratando de entender lo que quería decir, y luego negó con la cabeza. «Estás cansada y alterada. Hablemos mañana». Le dio un beso en la frente y subió las escaleras. Seila se quedó de pie en medio del salón, sintiéndose más sola que cuando estaba realmente sola. El día siguiente lo dedicó a prepararse. Fallon se esforzó por ayudar. Recopiló información sobre la pensión de Índigo, llamó a la compañía de seguros e incluso acompañó a Seila a casa de su madre para recoger algunas cosas. Pero había algo raro en su comportamiento. No dejaba de mirar el teléfono, estaba distraído y, después de comer, anunció de repente que tenía que pasar por el taller. «Solo un par de horas», dijo al ver la perplejidad de Seila. «Un cliente insiste en que necesita recoger el coche urgentemente. Prometo que volveré antes de cenar». Seila quiso protestar, pero no encontró fuerzas para discutir. Se limitó a asentir y siguió clasificando las fotos antiguas que quería usar para el funeral. El día del funeral amaneció nublado. Las nubes grises se cernían sobre Charlotte, como si el mundo entero llorara por Índigo. La iglesia estaba llena. Antiguos alumnos, compañeros de trabajo, vecinos, amigos. Muchos lloraban al recordar a la mujer que había influido en sus vidas. Seila estaba sentada en la primera fila, con Fallon a un lado y Sawyer al otro. Miró el ataúd, decorado con lavanda, las flores favoritas de su madre, y sintió un extraño entumecimiento. Las lágrimas que había derramado en soledad se habían secado. Solo quedaba un vacío, resonante y sin fondo. Apenas escuchaba el sermón del sacerdote. Las palabras sobre la vida eterna y el amor de Dios le parecían tan lejanas, tan abstractas. En cambio, recordaba a su madre, viva, risueña, cariñosa, cómo enseñaba a sus alumnos, cómo preparaba la comida del domingo, cómo leía poemas en el jardín. La vida es demasiado corta para hacer concesiones que te hagan infeliz, recordó las últimas palabras de su madre y sintió un nudo en el pecho. Seila se levantó para pronunciar el discurso de despedida. Su voz era suave, pero firme cuando habló de su madre, de su amor por la literatura, de su bondad y sabiduría. No lloró, aunque vio lágrimas en los rostros de los asistentes. Solo cuando terminó y regresó a su asiento sintió que le temblaban las rodillas. Sawyer le apretó la mano con fuerza, apoyándola en silencio. Fallon la abrazó por los hombros, pero su abrazo parecía mecánico, poco sincero. Después del servicio, se dirigieron al cementerio.
De pie junto a la tumba recién excavada, viendo cómo bajaban lentamente el ataúd a la tierra, Seila finalmente se permitió llorar. Las lágrimas eran silenciosas, pero fluían sin cesar, bañando su rostro como la lluvia. El velatorio se celebró en la casa de Índigo. La gente acudía para dar el pésame y compartir recuerdos. Seila aceptaba sus palabras con gratitud, hablaba de su madre y escuchaba historias sobre cómo Índigo había influido en sus vidas. En esos momentos, el dolor se atenuaba un poco y daba paso al orgullo por la mujer que la había criado. Al anochecer, los invitados se marcharon. Solo quedaron los más cercanos, Fallon, Sawyer y algunos viejos amigos de su madre. Estaban sentados en la sala, hablando en voz baja, cuando Fallon se levantó de repente. «Tengo que salir un momento», le dijo a Seila. «Me ha llamado un cliente, tiene problemas con el coche. Le prometí que pasaría a echar un vistazo». «¿Hoy?» Seila no daba crédito a sus oídos. «¿El día del funeral de mi madre?» «Solo será 1 hora, 2 como mucho», la tranquilizó Fallon. «Volveré enseguida y te ayudaré con la limpieza». Antes de que Seila pudiera responder, ya estaba en la puerta. Ella lo miró mientras se alejaba, sintiendo cómo crecía en su interior un sentimiento inexplicable, una mezcla de ira, decepción y sospecha. «¿Todo bien?», preguntó Sawyer en voz baja, acercándose a ella. «No lo sé», respondió Seila con sinceridad. «Es solo que últimamente no lo entiendo». «La gente reacciona de diferentes maneras ante la muerte», comentó Sawyer con cautela. «Quizás sea su forma de lidiar con la situación». Seila asintió, aunque dudaba que fuera eso. Algo le decía que estaba pasando algo más que una simple reacción complicada ante la pérdida. Fallon no regresó ni al cabo de 1 hora ni de 2. Cuando se marcharon los últimos invitados, Sawyer se ofreció a llevar a Seila a casa. «Gracias por estar conmigo hoy», dijo ella cuando llegaron a su casa. «Significa mucho para mí». «Sé lo mucho que habría significado para tu madre que alguien estuviera a tu lado», respondió Sawyer. «Ella te quería más que a nada en el mundo». Seila asintió con la cabeza, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Hasta mañana?», preguntó Sawyer. «Abriré la cafetería más tarde. Si quieres podemos desayunar juntos». «Te lo diré», respondió Seila al salir del coche. «Gracias otra vez». La casa estaba vacía y a oscuras. Seila encendió la luz, se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá, sintiéndose extremadamente cansada. Había sido un día largo y emocionalmente agotador. Cerró los ojos, pensando que lo más extraño era la sensación de soledad. A pesar de la presencia de Fallon, de sus amigos, de las decenas de personas que habían venido a dar el pésame, se sentía más sola que nunca. Su teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Seila lo abrió y se quedó paralizada. En la pantalla había una foto. Fallon en la cubierta de un yate, abrazando a una mujer joven. Ryan levantando copas de champán. El sol, el mar, la tranquilidad. Ni rastro de dolor ni señal alguna de que ese hombre estuviera hacía unas horas junto a la tumba de su suegra. El mensaje debajo de la foto decía: «Vive con tristeza, nosotros lo haremos con placer». Seila miró la pantalla sin pestañear. Alguien envió otra foto. Fallon besaba a una mujer, con la mano en su cintura, en una intimidad que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. El mundo a su alrededor se detuvo. Seila no sentía ira ni dolor, solo un extraño entumecimiento, como si una parte de ella hubiera muerto junto con su madre, dejando solo un caparazón vacío que observaba el derrumbe de su vida desde fuera. Seila se quedó inmóvil mirando las fotos en el teléfono. Las revisaba una y otra vez, como tratando de encontrar alguna explicación, algún detalle que convirtiera toda esta pesadilla en un malentendido. Pero no había explicaciones. Cada foto era un golpe. Fallon riendo, Fallon abrazando a una esbelta morena, Fallon besándola con el mar al atardecer de fondo.
y su madre yacía en la tierra, enterrada hacía solo unas horas. Una extraña parálisis paralizó su cuerpo. No lloraba, no gritaba, no rompía platos. Simplemente se sentaba, sintiendo como algo moría lentamente en su interior. Ilusiones, esperanzas, 10 años de vida en común. El teléfono volvió a sonar. Otro mensaje del mismo número. Nunca te ha querido, solo le convenías. Las palabras le quemaron los ojos, pero ni siquiera le hicieron llorar. En lugar de dolor, sintió una extraña claridad, como si le hubieran quitado un velo de los ojos. Sheila dejó el teléfono y se levantó del sofá. Caminando como en un sueño, se dirigió al dormitorio y abrió el armario de Fallon. Nunca antes había husmeado en sus cosas. La confianza era la piedra angular de su relación, o de lo que ella consideraba una relación. En el bolsillo de una de las chaquetas encontró un recibo de una joyería, un collar caro comprado 2 semanas antes. Nunca había recibido un regalo así. En el fondo del cajón de los calcetines encontró una cartera que nunca había visto antes. Dentro había una foto de la misma morena. En el reverso había una inscripción: tuya para siempre, D. Y la fecha, 3 años atrás. 3 años. No era una aventura pasajera, ni un capricho momentáneo. 3 años de doble vida. Sheila se dejó caer sobre la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. Una parte de ella quería detenerse, cerrar los ojos a la verdad, volver a la rutina habitual. Pero otra parte, más fuerte, exigía saberlo todo hasta el final. Cogió el teléfono y escribió una sola palabra en respuesta al mensaje. ¿Quién? La respuesta llegó casi al instante. La mujer que sabe la verdad. Pregúntale por Darcy Vale, si te atreves. Darcy Vale. El nombre no le decía nada a Sheila. Lo escribió en el buscador y enseguida encontró su perfil en las redes sociales. Era la misma morena de las fotos, la administradora del gimnasio Platinum, el mismo al que Fallon se había apuntado 3 años atrás, donde pasaba 3 tardes a la semana manteniéndose en forma. Manteniéndose en forma, sonrió con amargura Sheila. Todos esos años ella le había creído, le había apoyado, había cuidado de él. ¿Y él? ¿Qué había hecho él? Continuó con la búsqueda. En el historial del navegador del ordenador de Fallon encontró pruebas de reservas de hotel, restaurantes para 2 y regalos. En su agenda de trabajo, que por descuido había dejado sincronizada con el ordenador de casa, descubrió citas de las que nunca le había hablado. Aparecía allí con una regularidad aterradora. Por la mañana, Sheila había reunido pruebas suficientes para no tener ninguna duda. Toda su vida con Fallon se había construido sobre una mentira. A las 7 de la mañana sonó el teléfono. Era Sawyer. ¿Cómo estás? Estoy preocupado. Su voz sonaba inquieta. No lo sé, respondió Sheila con sinceridad. Creo que he descubierto una nueva faceta de mi marido. ¿Qué ha pasado? Sheila dudó, pero luego decidió contárselo todo. Las palabras salieron a borbotones. Las fotos, las pruebas de la infidelidad, los años de engaños. «No te sorprende», comentó ella al terminar. «¿Lo sabías?» Al otro lado de la línea se produjo una pausa incómoda. «No lo sabía, pero lo sospechaba», admitió finalmente Sawyer. «Lo vi varias veces en la ciudad con una mujer. No se escondían mucho, solo iban a sitios donde tú no solías ir. No quería entrometerme». «¿Por qué?» La voz de Sheila sonaba apagada, sin acusación. «Porque no era asunto mío, porque no estaba seguro, porque...» Se calló. «¿Por qué qué, Sawyer?» «Porque no quería ser quien te hiciera daño. Ya has pasado por mucho con la enfermedad de tu madre». Sheila cerró los ojos. Ella lo entendía, aunque una parte de ella quería acusarlo de complicidad por su silencio. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sawyer. «No lo sé», respondió ella. «Necesito pensar. ¿Podemos vernos más tarde?» «Claro, estaré en la cafetería todo el día. Ven cuando estés lista». Al terminar la conversación,
Seila comprendió que había llegado el momento de ordenar las cosas de su madre. No podía posponerlo y, además, necesitaba mantenerse ocupada mientras los pensamientos sobre la traición de Fallon la volvían loca. La casa Índigo la recibió en silencio. Caminó de una habitación a otra, tocando las cosas que ahora habían quedado sin dueña, libros que nadie volvería a leer, una taza con té a medio beber que nadie terminaría, las gafas en la mesita de noche, que ya no serían necesarias. Seila comenzó por el armario, clasificando las cosas que se podían donar a la caridad. El trabajo era mecánico, pero tranquilizador. En el bolsillo de un viejo cardigan encontró un caramelo. Su madre siempre los llevaba para la golosa vecina, la señora Perkins. Era un detalle tan pequeño e insignificante, pero le dio un vuelco al corazón. En un cajón de la cómoda, debajo de una pila de jerseys, encontró una pequeña caja. Al abrirla, Seila vio unas cartas viejas atadas con una cinta descolorida, varias fotos y un diario de cuero. El diario estaba gastado, con las páginas amarillentas. Seila se sentó en la cama de su madre y lo abrió, sin saber si debía leer los pensamientos de otra persona, aunque fueran los de la persona más cercana a ella. Las primeras anotaciones databan de los años 70, cuando Indigo era una joven profesora. Seila pasó las páginas, sintiendo una extraña cercanía con su madre a través de sus palabras escritas décadas atrás. Anotaciones sobre sus primeros días como profesora, sobre su encuentro con el padre de Seila, sobre su boda, sobre el nacimiento de su hija. Y luego encontró unas páginas que le hicieron latir el corazón con más fuerza. 23 de agosto. Hoy he encontrado pruebas. Robert lleva un año viéndose con ella, un año de mentiras, un año de engaños. Mientras yo cuidaba de su madre enferma, él se divertía con una compañera de trabajo. Me siento tan estúpida, tan ingenua. ¿Cómo no me di cuenta? Las señales estaban por todas partes, pero yo me negaba a verlas. Seila leía conteniendo la respiración. Nunca había oído a su madre hablar de la infidelidad de su padre. En sus relatos, él siempre aparecía como el marido perfecto, trágicamente fallecido en un accidente de coche cuando Seila tenía 7 años. 26 de agosto. Le dije a Robert que lo sabía. Al principio lo negó, luego me pidió perdón, me dijo que solo me quería a mí. Palabras, 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 pero tengo pruebas, cartas, facturas de hotel, incluso fotos. 1 de septiembre. Robert jura que ha roto con ella. Quiere una segunda oportunidad por Seila. No sé qué hacer. Una parte de mí quiere creerle, otra grita que es una traición. No puedo perdonarle, pero tengo miedo de destruir mi familia. Seila le quiere mucho. Seila pasaba las páginas, siguiendo una historia que se parecía demasiado a la suya. Su madre describía su confusión, sus dudas, sus intentos por salvar su matrimonio. Y entonces sucedió algo. 15 de octubre. Me di cuenta de que no podía vivir en la mentira. Esa no es la vida que quiero enseñarle a Seila. ¿Qué le diré cuando crezca? ¿Que hay que soportar la traición para mantener las apariencias? ¿Que mentir está bien si te conviene? No. Hoy he tomado una decisión. No seré una víctima. Las siguientes entradas hablaban del plan de la madre, de cómo consultaba en secreto con un abogado, de cómo reunía pruebas, de cómo se preparaba para una nueva vida sin un marido que no la respetaba lo suficiente como para ser sincero. 20 de noviembre. Todo está listo. Mañana Robert volverá de su viaje de negocios con ella. Tengo todos los documentos, certificados y pruebas. Ya no tengo miedo. Estoy lista para recibirlo, no como una esposa fiel, sino como una mujer que conoce su valor. Ahí se interrumpían las notas. La siguiente estaba fechada en diciembre y decía brevemente: Robert ha aceptado todas mis condiciones. El divorcio será amistoso, pero según mis condiciones. Seila se quedará conmigo y él tendrá derecho a visitarla. Siento un extraño alivio, como si me hubiera quitado un gran peso de encima que llevaba años cargando. Seila cerró el diario,
tratando de asimilar lo que había leído. La versión oficial siempre había sido que su padre había muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 7 años. Ahora comprendía que era una mentira inventada por su madre para protegerla. Probablemente, Robert simplemente desapareció de sus vidas tras el divorcio y, cuando murió años después, Indigo prefirió mantener la leyenda. Seila se sintió invadida por una extraña sensación. No era ira hacia su madre por haberla engañado, sino admiración por su fuerza. Indigo se enfrentó a la traición, pero no dejó que eso determinara su vida. Tomó una decisión basada en su propia dignidad, no en el miedo o la comodidad. La vida es demasiado corta para hacer concesiones que te hagan infeliz, recordó las palabras de su madre. Ahora entendía su verdadero significado. Sayla guardó cuidadosamente el diario en la caja y se la llevó consigo. Algo había cambiado en ella durante esas horas. El shock y el aturdimiento dieron paso a una fría determinación. De camino a la cafetería de Sawyer, se detuvo en su casa y comprobó el horario de Fallon. Según la tabla general que llevaban, debía regresar de su viaje de negocios en 2 días, tiempo suficiente para prepararse. Sawyer la esperaba en la cafetería vacía. Había cerrado antes de lo habitual y colgado un cartel que decía «Cerrado por motivos familiares». «¿Estás bien?», le preguntó mientras le servía una taza de té caliente con lavanda. «Te ves diferente». «Encontré el diario de mi madre», dijo Seira, sentándose a una mesa en un rincón. «Y entendí algunas cosas». Le contó a Sawyer sobre los escritos de Índigo, sobre su experiencia, tan similar a la suya, sobre la decisión que su madre tomó hace muchos años. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Sawyer mirándola atentamente. «Lo que mi madre me enseñó con su ejemplo», respondió Seira. «No seré una víctima. No gritaré, ni lloraré, ni suplicaré. No fingiré que no ha pasado nada, y no dejaré que Fallon y esa Darcy se rían de mí». «¿Quieres vengarte?». En la voz de Sawyer se notaba la cautela. «No», negó Seira con la cabeza. «Quiero justicia. Y quiero enfrentarme a ellos en mis propios términos, no en los suyos». Sawyer se quedó callado un momento y luego asintió. «¿Qué puedo hacer?». «Necesito saber cuándo volverán exactamente, en qué muelle estará su yate, y algo más». Sacó el teléfono y le mostró las fotos. «Necesito saber quién me envió esto. Quizá fue Darcy, pero entonces, ¿por qué? O alguien que los conoce a los dos». «Tengo un contacto en el puerto», dijo Sawyer lentamente. «Puedo averiguar qué yates se esperan en los próximos días. Y también tengo que ponerme al día con las finanzas. Nuestra casa, las facturas, todo eso». Seira se detuvo. «De repente me di cuenta de que no sé casi nada sobre nuestra situación financiera. Fallon siempre decía que él se encargaría de eso». «Mi hermana tiene un bufete de abogados», ofreció Sawyer. «Ella podría ayudarte a aclararlo». Seila asintió. El plan comenzaba a tomar forma en su mente, claro, racional, digno de la hija de Índigo Raven. «Gracias, Sawyer», dijo tocándole la mano. «Por todo». «Solo quiero que seas feliz», respondió él con sencillez. «Y que hagas lo que es correcto para ti, no lo que esperan los demás». Seira sonrió por primera vez en esos días terribles. «Estoy empezando a comprender lo que significa ser feliz», dijo. «Y no tiene nada que ver con Fallon». Por la noche, al volver a casa, Seira comenzó los preparativos. Borró de su ordenador todas las búsquedas y eliminó cualquier prueba que pudiera delatar la infidelidad de su marido, que pensara que no sabía nada, que siguiera con su juego. Por el momento, se puso en contacto con la hermana de Sawyer, que accedió a reunirse con ella al día siguiente. Luego le escribió al doctor Woods para preguntarle por los documentos de la herencia de su madre. Por la noche, Seila se quedó mucho tiempo despierta, mirando al techo. Pero, por primera vez en muchos días, no era un vacío de desesperación, sino una tranquila determinación.
Pensaba en su madre, en su fuerza, en su elección. Pensaba en Fallon y Darcy, riéndose en el yate mientras ella enterraba a la persona más cercana. Pensaba en los 10 años de su vida construidos sobre una mentira. No seré una víctima, repetía una y otra vez, hasta que esas palabras se convirtieron en un mantra, en el ritmo de los latidos de su corazón. No seré una víctima, soy hija de mi madre. El sol atravesaba las aguas azul turquesa con rayos que jugaban sobre las olas y creaban la ilusión de que el mar estaba cubierto de joyas. El yate blanco como la nieve, sirena, surcaba la superficie brillante, dejando tras de sí una estela espumosa. En la cubierta, tumbado en una tumbona, Fallon Meredith bebía champán frío y observaba la esbelta figura de Darcy, que hacía yoga en la proa del yate. «Recuérdame por qué tenemos que volver», gritó, poniéndose las gafas de sol. «Me quedaría aquí para siempre». Darcy Vale terminó la postura del guerrero y se dejó caer con gracia sobre la cubierta. Su piel bronceada brillaba por el sudor y el aceite bronceador, y su corto cabello oscuro estaba húmedo por la brisa marina. «Porque algunos, a diferencia de ti, tenemos un trabajo de verdad», respondió ella, acercándose y quitándole la copa. «Y porque tú tienes una esposa en luto, por si no lo has olvidado». Fallon frunció el ceño, como si le hubieran dado un mordisco. «¿Tienes que recordármelo? Creía que habíamos acordado no mencionar a ella durante nuestras vacaciones». Darcy dio un sorbo al champán y se sentó en el borde de la tumbona, pasando los dedos por el pecho de él. «Lo siento, cariño. Es solo que estoy harta de ser tu secreto inconfesable. 3 años, Fallon. 3 años escondiéndonos, viéndonos a escondidas, mintiendo a todo el mundo». «Lo sé, cariño». Fallon la atrajo hacia sí y la besó. «Pero todo va a cambiar pronto, te lo prometo. Un poco más y estaremos juntos». «Llevas 2 años prometiéndolo». Darcy se apartó, con la mirada oscurecida. «¿Cuándo será ese bibliao?» Fallon se sentó, con expresión seria. «Todo ha cambiado, ya lo sabes. La madre de Seila ha muerto». «Y ahora te resulta incómodo dejarla», concluyó Darcy. «Lo he oído 1000 veces, Fallon. Pero la madre de Seila llevaba 2 años enferma. Antes era, no puedo dejar a Seila, está muy cansada del trabajo. Ahora no, Seila tiene problemas. Y así sucesivamente. Siempre hay una razón». Fallon se frotó la nariz. «Darcy, no lo entiendes. Hay ciertas circunstancias. El momento tiene que ser el adecuado». «¿Qué circunstancias?» Darcy cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Además de tu cobardía?» «Económicas», admitió Fallon a regañadientes. «Seila y yo compartimos casa, facturas, seguros. Tengo que calcularlo todo bien, si no, me quedaré sin nada». Darcy lo miró durante unos largos segundos, luego negó con la cabeza y se rió, brevemente y sin alegría. «Sabes, a veces olvido cómo eres en realidad», dijo. «Y luego me lo recuerdas». «¿Qué quieres decir?», frunció el ceño Fallon. «No es nada», dijo ella levantándose y estirándose. «Es solo que a veces me parece que lo único que te importa es el dinero y la comodidad». «No es cierto», protestó Fallon. «Te quiero, Darcy. Si no, ¿por qué lo arriesgaría todo?» «¿Arriesgarlo?», ella resopló. «¿Arriesgar qué? ¿Tu cómoda vida con una esposa que está demasiado ocupada para darse cuenta de tus infidelidades? ¿O tu pequeño negocio que pagas con sus cuentas?» «Oye, eso no es justo», dijo Fallon, levantándose con expresión de irritación. «Trabajo como un maldito en este taller». «Pero tú no pagas el alquiler del local, ¿verdad?». Darcy arqueó una ceja. «Y tampoco pusiste el dinero inicial. Todo es dinero de Seila, sus ahorros. Tú mismo me contaste cómo la convenciste para que invirtiera en tu sueño». Fallon abrió la boca para responder, pero luego la cerró y se dio la vuelta para mirar al mar. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente. «¿Por qué arruinas nuestro último día de descanso?».
Darcy se acercó por detrás y le rodeó la cintura con los brazos. «Porque estoy harta de esperar», dijo con más suavidad. «Porque quiero estar segura de que realmente quieres estar conmigo y no solo divertirte mientras tu mujer trabaja y cuida de tu madre enferma». Fallon se volvió y le tomó el rostro entre las manos. «Te quiero», dijo con seriedad. «Y quiero estar contigo, solo contigo. Solo necesito un poco más de tiempo para arreglarlo todo. Ya sabes cómo es Seila. No me dejará ir tan fácilmente». Hablando de Seila, Darcy cogió su teléfono del puff. «No me has dicho qué respondió a tu mensaje». Fallon frunció ligeramente el ceño. No respondió. Debe de estar muy ocupada con el funeral. Es sorprendente que no haya llamado para discutir o al menos preguntar qué significa eso, dijo Darcy pensativa. Ver a tu marido abrazado a otra mujer y encima con ese pie de foto. Ya te dije que no debías enviarle esas fotos, frunció el ceño Fallon. Especialmente el día del funeral de su madre. Fue cruel. Solo era una broma. Se encogió de hombros Darcy. Además, tú mismo las enviaste desde mi teléfono. Y tú mismo inventaste el pie de foto. Vive con tristeza. Nosotros lo haremos con placer. Yo solo te propuse enviar un par de fotos. No me lo recuerdes, frunció el ceño Fallon. Fue una tontería. Bebí demasiado champán el primer día. Solo quería, no sé. Quizás era mi forma subconsciente de romper definitivamente. ¿Y cuál ha sido el resultado?, preguntó Darcy. Silencio. Silencio absoluto. Ni llamadas ni mensajes, sacudió la cabeza. Conociendo a Seila, o bien lo está ignorando, esperando que todo se solucione por sí solo, o bien está hirviendo de rabia en silencio y se lo echará todo encima cuando vuelva. ¿Y no tienes miedo? ¿De qué? Fallon se rió con fingimiento. ¿De su ira? Seila no es de las que montan escenas. Prefiere marcharse en silencio antes que gritar. En el peor de los casos, me pedirá una explicación y yo le diré que era una broma, que solo es una compañera de trabajo y que salimos a tomar algo después del trabajo. Ella se lo creerá. Siempre se lo cree. Sonrió. Ese es su problema. Darcy negó con la cabeza, pero no dijo nada. En lugar de eso, se dio la vuelta y se dirigió a su camarote. ¿A dónde vas?, la llamó Fallon. A prepararme, respondió ella por encima del hombro. Llegaremos al puerto en 3 horas, si el viento no cambia. El capitán ya ha fijado el rumbo. Una vez solo, Fallon terminó el champán y se recostó en la tumbona mirando al cielo. Sus pensamientos vagaban entre la preocupación por las posibles consecuencias de su estúpida travesura y los planes para el futuro con Darcy. No había mentido al decir que la quería. Ella era apasionada, brillante, vivaz, todo lo que Seila no era. Pero Seila era fiable, estable, previsible. Tenía un buen trabajo con seguro médico y ahorros que invertía gustosamente en las ideas de él. ¿Qué pasaría si lo perdía todo? 2 horas más tarde, el Sirena se acercaba a las costas de Charlotte. Fallon estaba de pie junto a la borda, observando cómo la línea del horizonte se convertía poco a poco en el contorno de la ciudad. Darcy se acercó y se colocó a su lado, con el hombro rozando el suyo. «Pareces preocupado», comentó ella. «Solo pienso en volver a la realidad», respondió él sin mirarla. «¿Y cómo será esa realidad?». Él la miró y vio en sus ojos la misma pregunta que ella le había estado haciendo durante los últimos 3 años. «¿Cuándo?». «Hablaré con Seila esta semana», dijo él. «Le confesaré que no soy feliz en nuestro matrimonio. Le diré que necesitamos tiempo para pensar». «¿Y eso es todo?». Darcy parecía decepcionada. «Es solo el principio», la tranquilizó Fallon. «No hay que precipitarse. Necesito que sea ella quien pida el divorcio, ¿entiendes? Así será según sus condiciones y no lo perderé todo. ¿Y si no lo pide?». «Entonces esperaré un mes y le diré que he conocido a otra persona. No mencionaré que llevamos 3 años juntos, por supuesto». Darcy suspiró y se dio la vuelta. «¿Sabes qué me atrajo de ti, Fallon?», preguntó en voz baja. «Tu seguridad.
tu determinación. Cuando hablabas de tus sueños, de tus planes de abrir tu propio taller, de los viajes que haríamos, estabas tan ilusionado con ello. Y ahora solo veo a un hombre que tiene miedo de perder su cómoda vida. Fallon quiso responder, pero algo en su tono lo detuvo. Quizás ella tenía razón. Él había cambiado en esos años. O quizás siempre había sido así y simplemente lo había ocultado bien. Cambiaré, prometió tomándola de la mano. Solo dame un poco de tiempo. El puerto de Charlotte los recibió con un sol radiante de media tarde. El agua del puerto brillaba, los yates se balanceaban con el suave oleaje y los turistas y lugareños paseaban por el malecón. El capitán amarró hábilmente el sirena en el muelle designado. «Nuestro taxi llegará en 20 minutos», dijo Darcy mirando su teléfono. «Tenemos tiempo para recoger nuestras cosas y despedirnos de la tripulación». Fallon asintió, pero algo llamó su atención en el muelle. Una figura familiar estaba de pie en el borde del muelle, mirando directamente hacia su yate. «Joder», exhaló palideciendo. «Es Seila». Darcy se giró bruscamente. «¿Qué? ¿Dónde?» «Allí, junto al poste blanco, con un vestido azul». Darcy entrecerró los ojos, observando a la mujer. «¿Estás seguro? Nunca la he visto en persona». «Seguro», respondió Fallon. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué diablos hace ella aquí? ¿Quizás por las fotos? Darcy lo miró con inquietud. En cualquier caso, nos ha visto. Mira, nos está saludando. Efectivamente, Seila levantó la mano en señal de saludo, como si se encontrara con viejos amigos. Tendremos que hablar con ella. Ahora mismo. Se volvió hacia Darcy. Espérame aquí. Yo me encargo. No, negó Darcy con la cabeza. Si vamos a estar juntos, voy contigo. Basta ya de esconderse. Fallon quiso replicar, pero se dio cuenta de que ella tenía razón. Tarde o temprano tenía que pasar. Está bien, asintió él. Pero déjame hablar. Seila puede ser muy brusca cuando está molesta. Bajaron juntos por la pasarela hasta el muelle. Fallon iba delante y Darcy le seguía, apretando la correa del bolso con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Cuanto más se acercaban a Seila, más claramente veían su rostro, tranquilo, impenetrable, con una leve sonrisa que no encajaba en absoluto con la situación. «Seila», comenzó Fallon cuando se acercaron, «esto es inesperado. ¿Qué haces aquí?» «Recogiendo a mi marido que ha vuelto de un viaje», respondió ella simplemente. Su voz era tranquila, sin rastro de ira ni lágrimas. «¿Te parece extraño?» Fallon se quedó sin saber cómo reaccionar ante tanta calma. «No, claro que no. Es solo que pensaba que llegaría a casa solo y explicarme por qué estabas descansando en un yate mientras yo enterraba a mi madre». Seila miró a Darcy. «Y tú debes de ser Darcy Vale, la administradora del gimnasio Platinum y la amante de mi marido desde hace 3 años». Darcy se estremeció, pero rápidamente se controló. «Sí, soy yo». Se enderezó, mirando a Seila a los ojos. «Y no voy a disculparme por mis sentimientos hacia Fallon. No te lo pido». Seila sonrió más ampliamente, y había algo en esa sonrisa que hizo que Fallon se pusiera nervioso y empezara a dar pasos de un lado a otro. De hecho, quería darles las gracias a los dos. ¿Darles las gracias? Darcy frunció el ceño, claramente desconcertada. «Por ayudarme a ver la verdad», explicó Seila. «Aunque las fotos del día del funeral de mi madre fueron un poco delicadas». «Seila, escucha», comenzó Fallon sintiendo un sudor frío recorriendo su espalda. «Fue una broma estúpida, bebí demasiado y...» «Vive con tristeza, nosotros lo haremos con placer», citó Seila, como si no lo hubiera oído. «Sabes, Fallon, en cierto modo te agradezco esa frase. Me ha aclarado muchas cosas. Estos 3 días después del funeral me han aclarado muchas cosas. Estaba ordenando las cosas de mi madre y encontré su viejo diario. ¿Sabes lo que descubrí?
que mi padre también le era infiel a mi madre. ¿Y sabes lo que hizo ella? No montó escenas ni le suplicó que se quedara. Simplemente tomó el control de su vida. Algo en su tono hizo que Fallon se tensara. ¿A qué te refieres? Ya lo verás, dijo Sheila mirando el reloj. Pero eso no es lo más interesante que he descubierto estos días. Por ejemplo, he averiguado que la herencia de mi madre se utilizó para abrir un taller mecánico que, según los documentos, es de los dos, pero todas las decisiones las has tomado tú. O que nuestra casa, que yo he pagado durante los últimos 5 años, está a mi nombre y no a nombre de los dos, como tú creías. Fallon sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué has hecho? Nada, se encogió de hombros Sheila. Solo he investigado un poco. Resulta que no eres tan bueno con las finanzas como crees. Todos estos años has estado utilizando mi dinero, mi apoyo, mi confianza. Y yo estaba demasiado ocupada cuidando de mi madre y trabajando como para darme cuenta. Pero ahora me he dado cuenta, Fallon, y no voy a seguir haciendo la vista gorda. Estás mintiendo, dijo Fallon con voz ronca. No tienes ninguna prueba. ¿De verdad? Sheila levantó la mano y solo entonces se dieron cuenta de que había un hombre a pocos metros de ellos. Sawyer se acercó con una carpeta en la mano. Aquí están los documentos que pediste, dijo, entregándosela a Sheila. Luego se dirigió a Fallon. Hola, Fallon. ¿Cuánto tiempo sin verte? Fallon ignoró el saludo y miró la carpeta que Sheila tenía en las manos. ¿Qué es eso?, preguntó, tratando de ocultar su inquietud. Documentos del banco, respondió Sheila con calma. Extractos bancarios, contratos de alquiler del local de tu taller, la hipoteca de nuestra casa. Una lectura interesante, debo decir. ¿Has estado husmeando en mis cosas? Fallon intentó pasar al ataque, pero le temblaba la voz. En nuestras cosas, Fallon. En documentos relacionados con nuestra vida juntos, los que has ocultado tan cuidadosamente de mí durante todos estos años. Darcy miraba de uno a otro, con expresión de desconcierto. Yo pensaba que habías invertido tu dinero en el negocio, le dijo a Fallon. Dijiste que lo habías conseguido todo por ti mismo. Así es, respondió Fallon con brusquedad. Trabajé en este taller día y noche. Que Sheila me ayudara con el capital inicial no significa nada. ¿Capital inicial? Sheila arqueó una ceja. Fallon, yo he pagado el alquiler del local durante los últimos 3 años. Todos los meses. El dinero se deducía de mi cuenta. Decías que el negocio estaba empezando a andar, que necesitabas tiempo. Y es verdad, exclamó Fallon. El negocio crece lentamente, pero habría salido adelante sin tu dinero. Entonces, ¿por qué no lo hiciste?, preguntó Sheila. ¿Por qué seguiste cogiendo mi dinero si podías arreglártela solo? Fallon abrió la boca, pero no encontró respuesta. Darcy dio un paso atrás, con la mirada fría. «Me has mentido», dijo en voz baja. Toda esa charla sobre lo difícil que te resultaba el negocio, cómo ahorrabas cada centavo, y en realidad solo vivías a costa de tu esposa. No solo eso, añadió Sheila. También pidió préstamos a mi nombre, 3 préstamos en los últimos 2 años, de los que yo no sabía nada. Y adivina en qué se gastó ese dinero. Sacó varias fotos de una carpeta y se las entregó a Darcy. En las fotos había recibos de restaurantes, hoteles y joyerías. Restaurantes caros, fines de semana románticos, regalos. Todo para ti, Darcy, pero pagado con mi dinero. Darcy palideció al mirar las fotos. No lo sabía, susurró. Te juro que pensaba que él. Miró a Fallon con creciente repugnancia. ¿Usaste el dinero de tu esposa para divertirte conmigo? ¿No es así? Fallon sintió que la situación se le escapaba de las manos. Darcy, no la escuches. Lo está tergiversando todo para ponerte en mi contra. ¿Y por qué lo haría?, preguntó Sheila con calma. No quiero recuperarte, Fallon. Quiero que los dos sepáis la verdad sobre quién eres en realidad.
Darcy miró a Fallon fijamente, luego se volvió hacia Seila. «Lo siento», dijo. «No lo sabía. Nunca habría aceptado todo esto si lo hubiera sabido». «Te creo», asintió Seila. «Tú también eres víctima de sus mentiras, aunque de otra manera». El sol de verano aún estaba alto, pero las sombras en el puerto de Charlotte ya comenzaban a alargarse. Tras la sincera conversación en el muelle, las tres personas se separaron, llevándose consigo los fragmentos de lo que, apenas una hora antes, parecía claro y definido. Fallon Meredith estaba sentado en un banco en un rincón alejado del muelle, con el teléfono en la mano. Era la tercera vez en los últimos 10 minutos que marcaba el número de Darcy, y por tercera vez escuchaba la misma respuesta. El número no está disponible. Después de aquella conversación con Seila, Darcy se había dado la vuelta y se había marchado sin decir una palabra. Su última mirada, llena de decepción y repugnancia, le quemaba el corazón más que la tranquila voz de Seila enumerando sus engaños. Se sentía como un hombre que había perdido repentinamente el suelo bajo sus pies. Toda la vida que había construido con tanto esfuerzo se derrumbaba como un castillo de naipes. Seila lo sabía todo, y lo peor era que no gritaba, no lloraba, no suplicaba. Simplemente se quedaba allí, con esa calma insoportable, y destruía metódicamente cada una de sus mentiras, cada una de las ilusiones que había creado durante años. «No voy a pedir el divorcio ahora mismo», dijo ella antes de marcharse. «Primero quiero que me devuelvas todo lo que me has quitado, hasta el último centavo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo». Abogado. Esa palabra sonaba como una sentencia. Fallon se pasó la mano por la cara. ¿Cómo había podido dejar que las cosas llegaran tan lejos? Tenía que haber sido más cuidadoso. Tenía que haberlo pensado mejor. O tal vez simplemente no debería haber mentido. Esa idea surgió sin querer y la descartó. Ahora era importante pensar en el futuro, en cómo salir de esa situación. El taller era su único valor, su sueño, y ahora estaba en peligro. Si Seila retiraba su inversión, no podría pagar el alquiler. La casa en la que había vivido durante los últimos 6 años estaba a nombre de Seila. Incluso el coche del que tanto se enorgullecía lo había comprado en su mayor parte con el dinero de ella. El teléfono de Fallon sonó y su corazón dio un vuelco. ¿Darcy? Pero en la pantalla apareció el nombre de Ray, su asistente. «¿Qué quieres?», respondió Fallon bruscamente. «Jefe, ha venido una mujer con unos papeles. Dice que es la abogada de su esposa». La voz de Ray sonaba preocupada. «Exige una auditoría completa del taller y acceso a toda la documentación financiera». «¿Qué?». Fallon se levantó de un salto. «¿Ya? Ella no puede...». «Parece que sí, jefe. Tiene documentos oficiales y viene acompañada de un policía». «¿Un policía?». Fallon sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «Espera, voy para allá. No les enseñes nada hasta que llegue». Fallon corrió hacia la parada de taxis maldiciendo todo lo habido y por haber. ¿Cómo había podido actuar tan rápido? ¿Acaso lo había planeado con antelación? La idea de que Seila, la tranquila y obediente Seila, le hubiera ganado en su propio terreno lo llenaba de rabia y miedo al mismo tiempo. A pocos kilómetros del puerto, en la pequeña cafetería Utrina Ross, Darcy Vale daba vueltas a una taza de té que hacía rato que se había enfriado. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos por el llanto. «¿Más té?», preguntó la camarera al acercarse a la mesa. Darcy negó con la cabeza. «La cuenta, por favor». Miró su teléfono. 15 llamadas perdidas de Fallon. No iba a contestar ninguna. Cada vez que pensaba en él, veía el rostro de Seila, tranquilo, fuerte, sin rastro de rencor mezquino. «Creo que no lo sabías», le había dicho Seila antes de marcharse. «Pero ahora lo sabes. La decisión es tuya». La decisión. ¿Qué decisión? ¿Seguir con un hombre que había utilizado y engañado sin piedad a su mujer durante 3 años?
que se gastaba el dinero de otros para impresionar a su amante y luego le contaba historias sobre su talento para los negocios. Cuando Fallon la conoció hace 3 años en el gimnasio, le pareció la encarnación de todo lo que quería en un hombre. Seguro, carismático, ambicioso. Hablaba de sus planes de montar su propio negocio, de los viajes que harían juntos, de la casa junto al mar que comprarían algún día. Ella le creyó. Creía que simplemente era infeliz en su matrimonio, pero demasiado decente como para abandonar a su mujer, especialmente cuando su madre estaba enferma. Qué ingenua había sido. Fallon no tenía intención de dejar a Seila mientras le fuera útil. Su dinero, su estabilidad, su fe ciega. Todo eso era demasiado valioso para él. Darcy pagó la cuenta y salió a la calle. El cielo ya se estaba oscureciendo y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Tenía que tomar una decisión sobre su futuro, y en ese futuro no había lugar para Fallon Meredith. Al mismo tiempo, Seila estaba sentada a la mesa de su estudio en la casa Índigo. Llevaba 3 días viviendo allí, sin querer volver a la casa que compartía con Fallon. Delante de ella había unos documentos que acababa de traer su abogada, Martha Cross. «Todo va según lo previsto», dijo Martha, ajustándose las gafas. «Hemos conseguido acceso a la documentación financiera del taller. Tal y como suponías, es un desastre. Ha estado haciendo gastos personales con las cuentas de la empresa y mezclando vuestro dinero con el de la empresa. Esto refuerza considerablemente nuestra posición». «¿Y qué hay de los créditos?», preguntó Seila mientras revisaba los papeles. «Hemos presentado una denuncia por fraude a los bancos. Como tu firma fue falsificada, hay muchas posibilidades de que la mayor parte de la deuda sea anulada». Martha hizo una pausa. «Pero debo advertirte que esto puede dar lugar a un proceso penal contra Fallon». Seila se quedó pensativa. Una parte de ella quería que Fallon respondiera con todo el rigor de la ley, pero otra parte, la que aún recordaba los buenos momentos de su matrimonio, se resistía a esa idea. «Primero intentemos llegar a un acuerdo amistoso», dijo finalmente. «Si devuelve el dinero y acepta el divorcio sin problemas, no insistiré en que se le procese». Martha asintió. «Es razonable. Prepararé los documentos necesarios». Cuando el abogado se marchó, Seila se quedó sola. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando el jardín que tanto le gustaba a su madre. Índigo siempre decía que el jardín era una metáfora de la vida. A veces hay que arrancar las malas hierbas sin piedad para dejar espacio a nuevas plantas. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. En el umbral estaba Sawyer, con una bolsa de papel en las manos. «Pensé que tendrías hambre», dijo entrando. «Te traje sándwiches y café». «Gracias», sonrió Seila. «Siempre llegas en el momento justo». Se sentaron en la cocina. Sawyer sacó la comida y sirvió el café en 2 tazas. Comieron en silencio durante un rato. «¿Cómo estás?», preguntó Sawyer por fin. «Después de todo lo que ha pasado hoy». Seila se quedó pensativa. «Es extraño, pero me siento aliviada. Es como si me hubiera quitado un gran peso de encima sin darme cuenta. Estoy triste, claro. 10 años de matrimonio no se borran así como así, pero también siento libertad». «Eres una mujer increíble, Seila», dijo Sawyer, mirándola con admiración. «En tu lugar, la mayoría de la gente se habría derrumbado». «Supongo que debería darle las gracias a mi madre por eso, o más bien a su diario», dijo Seila, dando un sorbo a su café. «Sabes, siempre pensé que mi padre había muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 7 años, pero resultó ser una mentira que mi madre inventó para protegerme. En realidad, él la engañaba, igual que Fallon me engañaba a mí. Mi madre se divorció de él y comenzó una nueva vida. Y luego, cuando él murió realmente años después, prefirió mantener la leyenda». «Quería protegerte del dolor», comentó Sawyer. «Sí, pero también me enseñó un ejemplo de fortaleza, aunque yo no lo supiera hasta ahora», dijo Seila mirando a Sawyer. «Gracias. Por todo».
por tu apoyo, por ayudarme con los papeles, por estar ahí. Siempre estaré ahí, si me lo permites, dijo Sawyer en voz baja. En sus ojos, Seira vio un sentimiento que había notado hacía tiempo, pero que nunca había admitido. Ahora que se le habían caído las vendas de los ojos, podía verlo con claridad. Sawyer siempre se había preocupado por ella, siempre había estado atento a sus necesidades, siempre la había apoyado, no por interés o por motivos egoístas, sino simplemente porque ella era importante para él. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo ella después de una pausa. No odio a Fallon. Ni siquiera estoy enfadada con él, no de verdad. Solo estoy decepcionada y agradecida. ¿Agradecida? Sawyer arqueó las cejas. Por la lección, por mostrarme quién no quiero ser, ciega, ingenua, complaciente, y por haberme presentado indirectamente a ti, sonrió. Y fue una sonrisa auténtica, la primera en muchos días. Pasó una semana. Seila estaba de pie en la casa vacía de su madre, mirando las habitaciones por última vez. Todo estaba empaquetado, los muebles vendidos en parte y donados en parte a organizaciones benéficas. La casa estaba en venta. Se dirigió al jardín, al banco bajo el viejo manzano, donde a Índigo le gustaba sentarse. Allí había pasado muchas horas pensando en su futuro, y allí también tomó la decisión definitiva. Sonó su teléfono. Era Marta. Fallon ha firmado todos los documentos, le informó la abogada. Está de acuerdo en devolver el dinero en cuotas durante 2 años y no reclama nada de los bienes comunes. El divorcio se hará efectivo en cuanto el tribunal apruebe el acuerdo. Gracias, Marta, respondió Seila. Has hecho un trabajo excelente. Hay algo más, añadió la abogada. Me pidió que te entregara una carta. Puedo enviártela por correo electrónico. Seila dudó. Una parte de ella no quería tener nada que ver con Fallon, pero otra parte necesitaba cerrar ese capítulo. Sí, por favor, envíalo. Después de la llamada, abrió la carta. Era un mensaje breve. Seira, sé que no merezco tu perdón. He hecho cosas horribles y te he mentido durante años. No hay excusa para mis actos. Solo quiero que sepas que en algún momento te quise de verdad. Y lamento no haber podido ser la persona que te mereces. He firmado todos los documentos y estoy de acuerdo con tus condiciones. Pagaré la deuda, aunque me lleve años. Darcy se marchó. Ella tampoco pudo perdonar mi engaño. Las he perdido a las 2, y es justo. Sé feliz, Seila. Te lo mereces más que nadie. Fallon. Seila cerró la carta con una extraña sensación de vacío. No era dolor ni ira, solo aceptación. Se cerraba un capítulo de su vida y estaba lista para empezar uno nuevo. La puerta de entrada chirrió y Sawyer entró con unas cajas en las manos. «El último lote», dijo. «El camión está esperando». Seira asintió y se levantó del banco. «Estoy lista». De camino al nuevo barrio, donde Seira había alquilado un pequeño pero acogedor apartamento, se detuvieron en la cafetería de Sawyer. «Quiero enseñarte algo», dijo él, acompañándola al interior. En la parte trasera del local, donde antes estaba el almacén, ahora había una pequeña habitación con estanterías llenas de libros. «Un rincón de lectura», sonrió Seila. «Una mini biblioteca», corrigió Sawyer. «Con los libros de tu madre. Pensé que debían quedarse donde la gente pudiera leerlos». Seila miró las estanterías. Los tomos de literatura clásica que tanto le gustaban a Índigo estaban ahora cuidadosamente colocados en estanterías de madera nuevas. En el centro había una fotografía de Índigo en un marco sencillo. «Biblioteca Índigo Raven», leyó Seira en la placa situada sobre la entrada. «Sawyer, es precioso, gracias». «Pensé que sería lo correcto», dijo él. «Ella dio conocimientos a tanta gente, que siga haciéndolo». Seira se volvió hacia él y, en ese momento, algo cambió entre ellos. La frontera entre la amistad y algo más, que habían mantenido con tanto cuidado, de repente se volvió menos clara.
¿Sabes lo que me dijo mi madre antes de morir? Preguntó Seila. La vida es demasiado corta para hacer concesiones que te hagan infeliz. Creo que no se refería solo a mi relación con Fallon. Se refería a todo, al trabajo, a los sueños, al amor. ¿Y qué vas a hacer con ese consejo?, preguntó Sawyer. Vivir, respondió Seila simplemente. Vivir de verdad, sin miedo, sin concesiones que me hagan infeliz. He solicitado un curso de especialización. Quiero especializarme en cuidados intensivos pediátricos y voy a viajar como siempre he soñado. Suena genial, sonrió Sawyer. Y además, añadió Seila, voy a dejar de ignorar lo que hay entre nosotros. Se acercó y le tomó la mano. En sus ojos se leía una mezcla de sorpresa, esperanza y ternura. ¿Estás segura?, preguntó él. Después de todo lo que ha pasado. Precisamente por lo que ha pasado, respondió Seila. Por fin veo las cosas con claridad. Y te veo a ti, Sawyer. Al verdadero Sawyer. Eso no significa que esté dispuesta a lanzarme a una nueva relación sin pensar, pero estoy dispuesta a intentarlo. Despacio. Con sinceridad. De verdad. Sawyer le apretó la mano. Poco a poco suena perfecto, dijo él. Tenemos todo el tiempo del mundo. Salieron de la cafetería en una cálida tarde de verano. Por delante se extendían nuevos horizontes, nuevas oportunidades, una nueva vida. Seila sentía una paz y una seguridad que no había experimentado en muchos años. La traición había destruido algunos vínculos, pero había creado espacio para otros más honestos, más profundos, más auténticos. En lo más profundo de su corazón sentía la aprobación de su madre, como si Indigo la estuviera observando y asintiendo con la cabeza. Sí, así es. La vida es demasiado corta. Vívela plenamente.